Buenas tardes, buenas noches, queridos televidentes. Aquí estamos una vez más en vivo por Metrovisión, canal 62, un canal 4K, imagen tal y como ustedes nos ven en sus pantallas. Opinión compartida con Gilberto Acevedo. Es un programa de comunicación con responsabilidad social. Nos sentimos altamente orgullosos, altamente satisfechos de poder estar aquí cada día frente a sus pantallas, interactuando, comunicando, analizando y opinando sobre diferentes temas que nos competen a nosotros y también a ustedes como ciudadanos responsables, como ciudadanos de la República Dominicana y de otros países interesados por los principales males que aquejan a la sociedad de aquí y a los de allá. Gracias por su sintonía. Gracias por estar cada noche acompañándonos vía este canal o vía nuestras redes, que para nosotros es muy importante que nos den seguimiento en nuestras redes. Puedes vernos en tiempo real, metrovision.com.do, desde cualquier dispositivo donde usted se encuentre. Y en nuestras redes permanentemente que estamos subiendo contenidos, informaciones, y nuestro programa cada día está en YouTube. Este programa se transmite, se repite nuevamente a la 1 de la madrugada del día de mañana. Para los que tienen cambio de horarios, para los que se desvelan, para los que a esa hora es que pueden sintonizarnos, recuerden que a la 1 de la madrugada estamos en sus pantallas o en su dispositivo vía la que usted pueda o entienda. Señores, hoy se conmemora el Día Nacional de la Libertad. El 21 de mayo del 2021, el presidente Luis Abinader decretó el día de hoy, 29 de mayo, como el Día de la Libertad. No era para menos, porque recordando nuestra historia, algo que es muy importante, el día de hoy, hace ya 62 años, fue ajusticiado el tirano dictador Rafael Leónidas Trujillo. Ese día un grupo de hombres valientes decidieron organizarse y atreverse a emboscarlo en la autopista 30 de mayo hoy, anteriormente George Washington, el Malecón. Y a la altura del kilómetro 8,5, kilómetro 12, pues ahí fue impactado su vehículo por otros vehículos que lo persiguieron para poder ajusticiarlo. Lo lograron, pero posterior a ese ajusticiamiento, el país sigue viviendo otras situaciones que no fue tan fácil salir del trujillismo. Inmediatamente murió Trujillo. Trujillo, posterior a su muerte, su cadáver rodó bastante. Esa fue la noticia que salió el día que murió Trujillo, digamos que al día posterior a su muerte, y todos los periódicos nacionales e internacionales lo publicaron. Rafael Leónidas Trujillo muere asesinado, como debió ser, no podía ser de otra manera. El Trujillato gobernó el país, o la dictadura, por 31 años de sufrimientos, de mucha sangre, de mucha represión, de cero libertades, porque el aparato de inteligencia que estaba montado no parecía de esa época. La verdad es que yo personalmente, leyendo, mirando documentales y hablando con historiadores, no me explico todavía cómo una mente como la de Trujillo, un hombre que vino de un estrato social humilde, varios hermanos, un policía, un militar, marina de guerra específicamente, pues llegó a desarrollar esa mentalidad de tanta grandeza. Aunque analizando la conducta humana, sabiendo las debilidades y los mismos complejos, podemos entender algunas cosas, pero se debió haber asesorado de grandes intelectuales, de grandes mentes brillantes, y haber copiado modelos extranjeros para poderlo instalar aquí y adueñarse de todo un país. Trujillo era dueño del 42% del Producto Interno Bruto. Yo personalmente, escuchando comunicadores en el día de hoy, que en algún momento ellos elogiaban algo de la era de Trujillo, yo personalmente no tengo nada que elogiar. En ese tiempo no existía lo que era la palabra geopolítica,
Pero analizando la historia en el contexto real, a él le tocó hacer lo que le tocó hacer, aunque todo lo hacía en su beneficio, de su familia y de sus allegados. Que a poco tiempo de haber ocupado la presidencia viniera un fenómeno natural y destruyera todo lo que era el Santo Domingo, la capital, le tocó a él reconstruirlo. Más bien toda la isla, porque San Zenón impactó toda la isla. A él fue que le tocó reconstruirlo, pero el ego personal y la grandeza que sentía, tal vez producto de su complejo, lo llevó a ponerle su propio nombre a la ciudad de Santo Domingo. Ya ustedes pueden ver por dónde andaba la mentalidad de ese dictador. Y no era para menos, porque a través de los años fueron tantas las artimañas que utilizó para mantenerse en el poder, para poder seguir dirigiendo la República Dominicana. Los pueblos deben analizar su historia en su contexto, lo más objetivo posible. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con que hayamos tratado de borrar, de tratar de olvidar, porque olvidando o ignorando un tema no es una manera de que no nos duela, de que no sintamos. Y la historia es como es. Rafael Leónidas Trujillo fue uno de los dictadores más fuertes de toda América y del mundo también. 31 años fue uno de los que más duró. Entonces yo entiendo que todos esos monumentos que existían y que todavía existen algunos, debieron ser conservados como museos, sin la intención de resaltar que era un hombre brillante, que pagó la deuda eterna y un conjunto de fábulas e historietas que la gente se inventa. Hay que poner los museos de la dictadura para que los jóvenes vean, explicar lo que costó eso al país, cuánta sangre se derramó, cuántas personas sacrificaron su vida y cómo se vivía en ese tiempo, que era cero libertad. Estaba prohibido pensar prácticamente. Entonces hay que rescatar los museos. Yo personalmente disfruté de la Casa de Caoba en San Cristóbal. La verdad es que ese monumento que rescataron en la autopista 30 de Mayo, a la George Washington, creo que es uno de los pocos que se han podido conservar y es hasta funesto, porque eso es lo que representa el dolor que se vivió en esos 31 años en la República Dominicana. En San Cristóbal, en la Casa de Caoba, tuve la oportunidad de ir a principios de los años 80 o finales de los 70, no recuerdo, fui con mi padre, y allí todavía existían casi todos los ajuares de Trujillo, su ropa militar, su cama con la bandera dominicana, una vacinilla que era lo que se utilizaba para orinar en la noche, la terraza bellísima con toda la decoración de las fiestas que allí hacían, parte de los coches, de los vehículos, lapicero, escritorio, silla de caballo, muchos ajuares existían. Pero la gente lo fue saqueando a través del tiempo y los gobiernos no mostraron ningún tipo de interés por preservarlo, por conservarlo. Nunca es tarde y no podemos satanizar a un legislador que proponga aperturar un museo de la dictadura, porque eso es parte de nuestra historia y es lo que mejor podemos hacer, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el día de hoy, el primer segmento se lo vamos a dedicar a ver y comentar unos audiovisuales que seleccionamos para ustedes de un historiador cubano, Acosta. Es un hombre filósofo, escritor, y tiene un documental muy interesante, muy bien redactado, y hasta por ser cubano lo veo menos apasionado y menos parcializado que los que conozco de República Dominicana. A mí me gustaría pedirle a los controles que por favor nos ponga el primer video que vamos a compartir con ustedes la noche de hoy. Los Estados Unidos en el siglo XX, en esa etapa, y la anterior y la posterior, tenían a la América Latina como su patio trasero. ¿Sí? La doctrina Monroe estaba establecida, funcionaba, ellos no titubeaban en enviar un acorazado o una fuerza de marines donde hiciera falta para sus intereses, y se dedicaron a penetrar económicamente con sus monopolios a todos los países del Caribe y de América Latina. Dentro de ese esquema de dominación, ellos simpatizaban con los gobernantes fuertes, los hombres fuertes, es decir, militares, gente que Batista o Machado en Cuba, Menocal en Cuba también, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay,
Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, por supuesto Trujillo aquí, o Duvalier después en Haití. Se pueden mencionar todos esos dictadores que todos fueron entronizados, apoyados, protegidos por los Estados Unidos. Miren, señores, el presidente del momento, cuando nos invadieron los norteamericanos en el 1917, era Horacio Vázquez. Trujillo, sí, Horacio Vázquez, el esposo de Trina de Moya, esa señora distinguida que con la Asociación de Mujeres lograron instaurar lo que es el Día de la Madre como el último domingo de febrero, y Ercilia Pepín, que como educadora, poeta, también compuso algunos poemas dedicados a las madres dominicanas. Y doña Trina de Moya, compositora del himno a la madre, esposa de Horacio Vázquez. Lo recordamos en la historia como un buen presidente. Luego que los norteamericanos se fueron, duraron 8 años aquí en el país, pues ya en el 31 subió Trujillo al poder. Ahí empezó la dictadura de Trujillo. Para que eso sucediera, evidentemente que necesitaron apoyo de los norteamericanos. En ese tiempo, Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, pues tenía un afán y una agonía por dominar territorios, por adquirir riquezas, por tener control en todo lo que era Latinoamérica. Ahí fue que ellos fueron conformando lo que era su búnker y todo ese dominio sobre los latinoamericanos, el Caribe, casi también en su totalidad. Los norteamericanos, si no era de esa manera, no iba a ser de otra, porque ya existían muchas dictaduras que estaban creciendo y el dominio que ellos querían tener sobre esos países era para evitar que siguiera creciendo el comunismo. Trujillo fue un instrumento perfecto para los norteamericanos. Su ambición de poder, su gran deseo. Las riquezas de Trujillo llegaron a un punto de haberlo nombrado uno de los hombres más ricos del mundo. Trujillo poseía de los 16 ingenios que existían en esa época, que la caña de azúcar era una gran riqueza, Trujillo era dueño de 10, o se apropió de 10. Entonces, para los norteamericanos fue fácil utilizar a Trujillo para lograr sus objetivos y que él mismo se hacía llamar como el padre de la libertad, el más anticomunista que existía en todo el territorio. Quisiéramos pasar a un segundo video para que puedan disfrutar de una elocuencia que hace nuestro historiador Acosta y lo vamos a comentar posterior a que él concluya. La gente piensa que el bicornio, las condecoraciones, los entorchados, los alamares, que todo eso era megalomanía, vanidad, egocentrismo. Falso. Todo eso eran mecanismos de control sobre una población analfabeta y una población ignorante que, salvo las élites, no tenía ninguna instrucción. Y al ver todo aquello, era como si viera un Dios que había descendido a la tierra. Fue siempre un anticomunista a conciencia, porque sabía que eso era lo que se esperaba de él por parte de los Estados Unidos. Y se hacía llamar el decano del anticomunismo en América, que en alguna medida es real, que lo fue. O sea, el primero y el que se mantuvo más tiempo. Entonces los norteamericanos lo apoyaron, lo protegieron. Los norteamericanos lo promovieron desde los inicios. Lo utilizaron mientras les convino. Y cuando vino el triunfo de la Revolución Cubana, que cambió el escenario en el Caribe, se dieron cuenta que era ya un obstáculo para poder luchar contra la Revolución Cubana. Era una especie de caldera que iba a estallar su tiranía, y eso había que evitarlo sacándolo del medio. Y eso a él le dicen que cuando Pauli se lo comunica, él lloró. No lo dudo. Pero como diciendo, no, este es mi fin, pero yo no me voy de aquí, yo no soy Batista. A mí hay que matarme. Y así ocurrió. Bueno, así pasó. Eso que nos cuenta Elías Acosta, pues nos da una ilustración más amplia de la mentalidad que tenía Trujillo desde el principio que asumió el gobierno dominicano. La isla de esa época era prácticamente rural. La ignorancia del dominicano, el acceso a información, los intelectuales de esa época eran muy pocos. De eso se aprovechó Trujillo.
de ese pueblo inocente, de ese pueblo ignorante, que no sabía lo que estaba sucediendo en el mundo, que se podía llegar a dominar simplemente con la fuerza. Y ver una persona vestido como él vestía, con una ropa que yo me imagino que le daba mucho calor, porque parecía un emperador. La gente lo veía como lo máximo, lo veía por encima de todo. No era algo común, no fue ni siquiera algo común con los presidentes anteriores que tuvimos. Entonces, en esa época, Trujillo pudo lograr sus objetivos hasta con la forma de vestir, abusando del pueblo dominicano. Le pido a los controles que nos ponga otro audiovisual para disfrutarlo y continuar comentándolo. Trujillo se formó en la escuela de los Marines. Aprendió la importancia de varias estrategias que eran muy usadas por estos para dominar los pueblos y las aplicó inmediatamente desde que tomó el poder. Una de ellas era el control de la población y su desarme. Eso los americanos lo hicieron y eso lo hizo Trujillo. Es decir, si usted se da cuenta, incluso hasta cuchillos eran requisados y eran multadas las personas por tener cuchillos encima, o sea, fuera de su área de trabajo, digamos, del campo. Control de la población, desarme. Eso fue permanente, al extremo de que había que pedir una autorización por una escopeta de aire comprimido, que llegaba hasta el nivel nacional, hasta el ministro del ramo, ministro de Interior y Policía. Esas escopetas que era para matar pajaritos, hasta esas eran controladas. Igual que las baterías de los automóviles, porque se había demostrado en Cuba, en la lucha contra Machado, que podían servir para hacer un carro bomba o algún dispositivo que explotase. Y había que pedir permiso también, o cualquier sustancia que pudiera derivarse en un explosivo. Esa fue la primera medida. La segunda era la de usar de manera masiva y contra todos la inteligencia, es decir, los controles de inteligencia. Trujillo en los primeros años de su mandato evaluaba personalmente a cada jefe de puesto militar del país. Es decir, él era el que mes por mes los evaluaba de acuerdo a sus resultados y de ahí dependía ascensos o de ahí dependía que lo apartaran, por inepto o lo que fuera. Recuerdo que documentos que he revisado decía que usted no reporta casi arrestos. Quiere decir, ahí no hay delincuente, usted está durmiendo. Y ese tipo de cosas que lo hacía personalmente le dieron mucho poder ante la casta militar. Se rodeó, tercer punto, de una casta militar. Una casta a la que promovió según su afinidad y a la que le dio privilegios y le permitió enriquecerse a costa muchas veces de las propiedades incautadas a revolucionarios o sospechosos. De forma tal que esa casta le fue fiel hasta el final, hasta el último momento, hasta que ya hay una ruptura y se produce el magnicidio. Esa casta militar era la columna vertebral del régimen, más que los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad podían ir y venir, y los jefes, de hecho muchos pasaron por ahí. Pero lo que es el poder militar férreo, el núcleo duro del poder, era un núcleo trujillista, casi una cofradía o una logia, entre ellos que tenían ciertas leyes de fidelidad al jefe. Otro elemento que es el control de las fronteras, o sea, sobre todo la frontera con Haití, pero también las marítimas, para evitar infiltraciones o exfiltraciones. La frontera con Haití le llegaba a su oficina diariamente qué camiones habían pasado y qué carga traían en una u otra dirección. Cuántas personas estaban alojados en todos los hoteles o posadas del país, nombres y apellidos, uno por uno. Quiere decir, era muy extraño que se le fuera algo que él debiera de saber. Señores, Trujillo era un hombre que no confiaba en nadie. Él mismo se aseguraba de que nadie pudiera conspirar contra él. Nadie podía tener un cuchillo, nadie podía tener un rifle de aire para cazar pajaritos. ¿Escucharon eso? Hasta las baterías de los vehículos estaban contabilizadas. Y la verdad es que esa clase económica que él favoreció, porque eso no es cierto que no existía corrupción. Ahí yo me molesto un poco cuando escucho a comunicadores que a veces dicen que necesitamos un Trujillo, pero es una irresponsabilidad de parte de ellos. Aunque la mayoría que se expresan de esa manera ya tienen una edad en decadencia, ya son señores mayores.
y tal vez lo que pasa es que no entienden los nuevos tiempos que estamos viviendo. Pero desde que subió Trujillo al poder, vamos a decir que en el 1939, se empezó a conformar la democracia de este país. Muchos hombres y mujeres lucharon para poder sacar a Trujillo del gobierno, de que la dictadura terminara. Pero esa misma forma de él ser desconfiado y ese apoyo de los norteamericanos le permitió perdurar por 31 años. Recuerden que el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, se fundó en La Habana, Cuba, en el 1939. Y Trujillo sabía quiénes eran sus miembros, quiénes lo organizaron, todo lo sabía, porque su servicio de inteligencia trascendía al país. Trujillo tenía calieses, como le decían, tenía infiltrados donde menos la gente se lo imaginaba. Y ver cómo el control que él tenía y que supervisaba personalmente a los jefes de seguridad, que no era su verdadera fortaleza, eran los militares, y siempre preocupados porque ellos no votaran, para que estuvieran a su servicio. Y él, viniendo de ahí, conocía la idiosincrasia, la naturaleza, la forma de pensar y de sentir de los militares. Y le funcionó, porque pudo perdurar 31 años con la fuerza militar, con la represión militar. Y todos los que ponían en el servicio de inteligencia, pues se parecían a él y tomaban sus órdenes tal y cual como él la daba. En muchos casos se extralimitaban, pero era la forma de Zapatra. La verdad es que es sumamente interesante el recuento que nos está haciendo Acosta, y le vamos a pedir a Controles que nos ponga otro de los audiovisuales para continuar disfrutando de esa interesante alocución de parte del historiador Acosta. Permitió a Trujillo otra habilidad, mantenerse en el poder, es que Trujillo, como los Marines, al igual que los Marines, era un maestro del ataque preventivo. O sea, él no dejaba que se acumulasen fuerzas en su contra, ni dentro ni fuera del país. Y él atacaba primero, de forma tal que él mantuvo en jaque al exilio todo el tiempo, en cualquier país, por lejano que fuera de este país. Paraguay, por ejemplo. He leído la correspondencia de los diplomáticos de Paraguay con Trujillo y las relaciones con Stroessner. Y en Paraguay había un férreo control de cada dominicano que estaba allí. Qué hacía, dónde vivía, dónde iba, dónde se trasladaba, si iba a Venezuela, si iba a Cuba, si iba a Haití. Esto todo estaba monitoreado por Trujillo. Por ejemplo, Estrella Ureña, Federico Velázquez, Ángel Morales, que fueron los líderes horacistas del primer exilio, estaban monitoreados al detalle, estaban penetrados todos, y él sabía cuándo se embarcaban en Nueva York para La Habana o cuándo llegaban a San Juan, Puerto Rico. O sea, él tenía más información de eso que ellos mismos, y les interceptaba las cartas, les interceptaba los telegramas, les ponía espías a su alrededor para que le informaran. A veces ni siquiera eran dominicanos los espías, lo usó mucho a mercenarios, por decirlo, sicarios y espías. Por ejemplo, ahora ha aparecido un personaje, George Osawa, un japonés americano, médico, padre de la macrobiótica. Bueno, pues Osawa trabajó, Osawa estuvo en Cayo Confite, enviado por Trujillo como espía. Y ahí están los reportes de Osawa, los tenemos. Entonces, eso da la medida de un sofisticado aparato de control dictatorial. Después viene el Partido Dominicano, otra de las grandes herramientas de poder de Trujillo. El Partido Dominicano no era ese partido de adulones y de calieses que nos pintamos. Era una maquinaria perfecta, al estilo hitleriano, al estilo de la Gestapo, por ejemplo, que tenía funciones desde control interno, recogida del 10% de los salarios de todo el mundo, pago de espías, agentes, calieses, lo que fuera, según las órdenes que daba Trujillo, y además era un aparato de espionaje que llegaba hasta las casas de las personas. Tenía una estructura disciplinada, tenía una jerarquía muy bien definida, tenía una papelería, es decir, informes, reportes, controles muy sofisticados, de manera tal que Trujillo sabía en una provincia qué dirigente, o sea, qué cuadro del Estado funcionaba o no, cuál era un inmoral, o cuál era un ladrón, o cuál era un indiferente, un vago, un haragán. Todo eso está reflejado por informes del Partido Dominicano. De forma tal que el partido era los ojos y las orejas de Trujillo
en todo el país. Era muy vertical, había una junta directiva nacional que respondía directamente a Trujillo y tenía una buena parte de la recaudación, tanto dentro como fuera del país. Y Trujillo le daba órdenes de páguele a esta señora de tal provincia una cantidad, este joven se acaba de graduar de estomatólogo ahora, dele 10.000 pesos para que compre los equipos y monte su consulta, ya sabía que ser un aliado y un calié a su servicio. O sea, el clientelismo político a su máxima expresión. Como podemos ver, queridos televidentes, era un sistema tan bien diseñado, yo entiendo que copiado de Europa, porque el Partido Dominicano era un partido único, no había más. Había todo el mundo que pertenecer al Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo, con una vocación hasta religiosa, donde había que diezmar, había que tener una lealtad, había que jurar lealtad al régimen, de lo contrario tenía problemas. Y sí, Trujillo beneficiaba a su gente, él tenía forma de lograr que su gente recibiera un beneplácito del dictador. Tenemos entendido que la misma Lotería Nacional era una manera de Trujillo satisfacer necesidades de sus colaboradores. Él mandaba, denle el premio a fulano esta semana, le daban el premio. Y si no era mucho, volvía y se lo daban la semana próxima. Y era la manera de él conquistar todos esos cerebros a muchos jóvenes. Él creía mucho en conquistar a los jóvenes y estar rodeado de personas brillantes. Porque lo que él no sabía y él no dominaba, él lograba conquistar a otros que sí lo supieran para que lo pusieran a su servicio. Y eran muy pocos los que adversaban a Trujillo en la época. La mayoría de los que lo hacían estaban fuera del país, en el exilio, que independientemente de estar en el exilio, estaban muy bien supervisados por todo lo que era el servicio de inteligencia fuera del país. La diplomacia de Trujillo era una diplomacia de espía, de espionaje, que le funcionaba perfectamente bien. Y muchos estuvieron a sus servicios, japoneses, norteamericanos. Nixon, siendo vicepresidente, trabajó para Trujillo. Le pedimos a los controles que nos pongan el siguiente video para poder disfrutar de esas imágenes. Su servicio con honrosas excepciones, la de Bosch, la de Américo Lugo, la de Jiménez Grullón, las de Pedro Mir, con esas excepciones, él tenía a los que más brillaba y además los buscaba, los cazaba, los coleccionaba, sabía la importancia de trabajar con los jóvenes y les iba dando tareas para irlos fogueando a su servicio. Fíjense cómo algunos de esos nombres son de los que nosotros veneramos, de los que nosotros reconocemos, de esos jóvenes que lucharon por lo que hoy en día estamos disfrutando. Por eso mi respeto único a esas mujeres y a esos hombres que después del ajusticiamiento de Trujillo se dedicaron a luchar por las libertades, por las igualdades, por los derechos humanos, por esa democracia que se necesitaba para nosotros poder disfrutar de todo lo que estamos disfrutando hoy. Mi reverencia a esos hombres y mujeres que fueron parte de esa historia de la República Dominicana. Por eso el día de hoy se celebra como el Día de la Libertad. A los controles, que por favor nos pongan el siguiente audiovisual para volver a comentarlo con ustedes. O sea, Trujillo fue muy hábil en su política exterior y solamente cuando cometió errores como la masacre del 37 haitiano, luego el atentado a Betancourt, el asesinato de las hermanas Mirabal y el secuestro de Galíndez, esos son los 4 grandes errores de política exterior de Trujillo que influyeron sobre la opinión pública, pero tenía poderosos mecanismos de soborno en el exterior de periódicos y periodistas, de políticos, de empresarios, de diplomáticos. Por lo tanto, toda esa gente trabajaba por dinero para Trujillo. El vicepresidente norteamericano Richard Nixon trabajó para Trujillo, que luego fue presidente. Como le dije, queridos televidentes, impresionante todo lo que fue la dictadura de Trujillo. Y ver cómo Nixon, entre otros, Nixon que era vicepresidente y luego fue presidente de Estados Unidos, terminó mal, pero estuvo al servicio como un espía de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo por prebendas económicas, por dinero, porque al tener tanto dinero y generar tanto temor, todos querían estar bien con él. Nadie quería problemas con Trujillo. Y como todos los líderes que acumulan mucho poder, degeneran con el tiempo, llamándole a costa a los 4 principales errores, lo que explotaron internacionalmente, que Trujillo ya fue perdiendo la confianza de los norteamericanos.
y habiendo la revolución cubana instaurado en Cuba todo lo que ha sido el comunismo, pues los mismos norteamericanos ya le cogieron miedo a Trujillo y entendían que iba a terminar siendo eso. Lo único que Trujillo dijo que él había que matarlo aquí, que él no iba a ser como Batista, que él tenía que morir en su tierra. Por lo menos tuvo valor en ese sentido. Quisiera concluir con un último audiovisual donde nuestro historiador pues nos hace un recuento de con quién comparaban a Trujillo en su comportamiento. Yo he dicho en ocasiones responsablemente que después de la de Hitler y el control de Hitler sobre Alemania, no conozco ningún grado de control totalitario mayor que el de Trujillo en República Dominicana. Interesante, señores. Comparado con Hitler, eso es mucho decir. Y déjeme decirle que en Alemania usted puede apreciar todo lo que fue el Holocausto y toda la historia de ese dolor que ese país vivió en esa época. Allí está el muro de Berlín, derribado, pero con todo marcado de cómo acontecieron los hechos. Hay un sitio donde se dividían los neonazis y los pro-norteamericanos, el Charlie Checkpoint, que también es parte de la historia. Nosotros como dominicanos poseemos un pedazo de la roca del muro de Berlín que un embajador de turno nos los obsequió y lo conservamos aquí en República Dominicana. Entonces, gracias a Dios ya eso pasó, gracias a Dios lo que disfrutamos es otra cosa, pero no podemos olvidar nuestra historia. Es necesario preservarla, rescatarla, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve con temas más del momento. Quisiéramos hablarle de educación, delincuencia y deporte. Un análisis interesante, manténgase en sintonía. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Le dedicamos el primer segmento a recordar por qué hoy se celebra el Día de la Libertad. Y para recordar el Día de la Libertad, también hay que recordar que un día como hoy fue ajusticiado el tirano Rafael Leónidas Trujillo. Y todo lo que eso implicó en nuestra vida republicana y lo que fue la construcción de la democracia a partir del 1961. Pero ahora vamos a tratar unos cuantos temas que son más del momento y que también están ligados a esos acontecimientos, para lo cual necesitamos tomar medidas y no vuelva a suceder algo parecido a lo que sucedió. Quisiera hacerle un pequeño análisis entre lo que es la educación, la delincuencia y el deporte. Los parámetros, los indicadores que utilizan los inversionistas para llevar capitales a otros países normalmente es el nivel de educación de los pueblos. Los pueblos no se desarrollan sin educación. Si nos vamos a países como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, lo que encontramos allí es un alto nivel de educación, un alto nivel académico de la mayoría de sus ciudadanos. O sea que no hay manera de que un pueblo se desarrolle sin educación, ya sea técnica o profesional, según sus necesidades, pero hay que educar a la gente. Nosotros en la República Dominicana, según Educa y otros organismos internacionales como UNICEF, que protege a la niñez, pues en los últimos 30 años aquí ha habido muy poco avance respecto a la educación. Y no vamos a culpar ningún gobierno en específico, pero el que más ha gobernado es el que mayor responsabilidad debe haber tenido por no desarrollar programas a largo plazo en beneficio de la juventud, en beneficio de los jóvenes que necesitan educarse y prepararse. Yo entiendo que la ADP, como institución que agrupa a todo el magisterio, está muy politizada. ¿Son de un grupo o son de otro? Y al final, los maestros fueron tan maltratados que a través de los años, en su gremialismo, ellos lograron reivindicaciones. Y en su sindicalismo, ellos lograron reivindicaciones. Y su cooperativismo también, que ha sido un mecanismo para ellos acumular dinero, invertirlo y verlo reproducir y ellos poderse beneficiar de eso. Esa politización de la ADP como principal organismo que agrupa
el magisterio, pues yo entiendo que no le ha permitido crecer, porque en un tiempo está un grupo controlando la ADP y en otro tiempo está otro. Al final, el perjudicado es la juventud dominicana, que no encuentra opciones. Al principio del gobierno del presidente Luis Abinader, vimos a un Fulcar, un hombre que entendemos que está comprometido con el sector, viene del sector, creció en el sector, encontró el país en una pandemia, en una crisis que lo primero era que no se podía asistir a las escuelas. Personalmente yo me encontré muy bien montado todo el programa de educación a distancia, de educación vía las pantallas, los televisores, vía la radio. Veía muy buena imagen, veía muy buena pedagogía y veía una buena intención que presencial y semipresencial, de una forma u otra, no se perdió el año escolar. Hasta a Fulcar lo invitaron a organismos internacionales, la ONU, para que presentara la iniciativa y la creatividad de la República Dominicana y se pudiera tomar como modelo. Luego vimos cómo salió del Ministerio de Educación con múltiples cuestionamientos. Ninguno lo hemos visto que ha llegado a la justicia. No entendemos porque no podemos decir que sucedió o que no sucedió X o Y. No obstante, la designación de un nuevo ministro llegó diciendo que esto estaba mal, que aquello hicieron esto, que hicieron lo otro, y se veía como hasta en contra del gobierno. Yo no cuestiono la moralidad del ministro actual, el cual parece que tiene muy buenas intenciones, y viene también del magisterio, y es un hombre correcto. No hemos escuchado ningún escándalo ni de negocio, ni de nada por el estilo. Pero no han rendido lo que deben rendir para que ese ministerio tan importante, que maneja una cantidad de fondos tan importante, que tanta gente luchó para que del Producto Interno Bruto le dieran un 4%, no está rindiendo los beneficios que debe rendir. Y él mismo expresa palabras espeluznantes. Dice que el sistema educativo está colapsado, que no hay manera que los jóvenes puedan llegar a una educación que esté estancada. Esa es la frase. Ángel Hernández dice que la educación República Dominicana está estancada. No está diciendo nada nuevo. No es su culpa. Tenemos 30 años estancados nosotros. Y ver cómo con el inicio del uso del 4%, gobiernos anteriores se dedicaron a construir escuelas, a construir escuelas, a construir escuelas. Y en eso fue que se basó inicialmente el uso de esos fondos. No vimos un programa a largo plazo que pudiera combinar construcción de escuelas, capacitación de maestros, mejorar condiciones de los estudiantes, material de apoyo, como un conjunto, una acción, un plan país en materia de educación. No lo vimos. Y ahora decir que los estudiantes no aprenden ni lo básico es todavía mucho más preocupante que venga de parte del ministro. Me gustaría ver una solución inmediatamente, que sea presentada, un plan inmediatamente que sea presentado, pero no. Lo que vemos es a la ADP protestando, reclamando aumentos de sueldo. O sea, como que el aumento de sueldo soluciona el problema. Otros comunicadores dicen que hay que bajar el 4%. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Lo que hay que eficientizarlo y darle un uso correcto. Y fíjense cómo la delincuencia va arropando a nuestra juventud por ese desinterés. Porque hay que preguntarse qué es lo que le hace falta a los jóvenes para que vayan a delinquir. Y las noticias que viven saliendo entre abril y mayo, que fueron 2 meses que daba pena ver la noticia, fueron 2 meses donde los vecindarios del Gran Santo Domingo se vieron afectados. Muchas muertes, muchos tiroteos, muchos jóvenes heridos, penoso, lamentable. Y eso viene entrelazado con el desinterés que tienen los jóvenes de educarse, de prepararse. No tienen ningún interés. Ahí vemos a UNICEF con un programa montado para llevar la paz a las escuelas. Tienen que venir de afuera a organizarnos nosotros, teniendo nosotros los fondos para contratar psicólogos, seguridad, para contratar personal de apoyo, de todo prácticamente, porque los fondos están ahí. Es un asunto de que no hay un plan y hay un mal uso de ellos. Es más, yo entiendo hasta que les sobra el dinero, porque hay inacción con un sistema de compra y contrataciones que limita
a un funcionario que no es político, que no entiende el sistema y que no toma las iniciativas que hay que tomar para poder emprender los programas que hay que montar para ver un cambio, para que se note una diferencia. Entonces hay que tratar de educar a los jóvenes. La delincuencia se está adueñando de nuestros jóvenes. Pero no veo tampoco un Ministerio de Educación que esté envuelto con el Ministerio de la Juventud. Un Ministerio de la Juventud pobre, un Ministerio de la Juventud con pocos recursos, un Ministerio de la Juventud hasta con cierto descrédito, porque han pasado situaciones a través del tiempo que los mismos presidentes tienen duda de hacer cosas con ese ministerio. Pero no obstante, creo que las otras instituciones que están ligadas a la juventud, que hacen programas para la juventud, deberían tener por el medio al ministro de la Juventud en todo lo que hacen. Y el deporte, que es un instrumento perfecto para ocupar la mente de los jóvenes, para ocupar la mente de esos niños que están en los barrios sin nada que hacer, pues el ministro de Deporte también veo que sabe mucho de federaciones, sabe mucho de asociaciones, sabe mucho de la política interna en el gremialismo deportivo, de los clubes, pero no lo veo aplicando política. Si no le caen atrás al presidente con lo que el presidente quiere lograr, los instrumentos del Estado, los resultados son a medias. Porque el ministro de Deporte debería andar de mano con el ministro de la Juventud. De mano. Y todos los programas que monte el ministro de Deporte debería permitir que el ministro de la Juventud lo capitalice. Por falta de fondo, por identificación con el tema que es juventud y deporte, con el tema de educación. Entonces hay que ver programas que funcionen en ese sentido. En el mismo tema referente al deporte, yo quisiera ver un ministro sacándome a los niños de los barrios, a los que mejores se comportan, a los que mejores notas tienen, sacándomelo de las escuelas, después que terminen su actividad y llevándomelo a centros deportivos a enseñarle una disciplina deportiva. Pero que en el camino un monitor le vaya orientando psicológicamente en cuanto a su comportamiento, a su manejo, a las oportunidades que puede tener, a las cosas malas que no se deje tentar. Es tanto lo que podemos hacer si hay un gran movimiento de las instituciones que tienen que ver con eso para sacar los jóvenes de los barrios y llevarlos a los centros deportivos y luego llevarlos de nuevo a los barrios, pero con un trabajo psicológico, un trabajo de orientación. Entonces, todo ese engranaje tiene que haber una muy buena intención y una visión y compromiso país para poderlo aplicar. No hay otra forma, es la única que puede existir. Y si esas instituciones, que por mencionarle tres, pero hay más, que pueden montar programas en conjunto con ellos. Pero el Ministerio de Educación tiene que ponerse de acuerdo y hacer un plan a largo plazo, que no importa el que venga de turno a gobernar, deben continuarlo. Y no solamente construir escuelas, tienen que hacer acciones en conjunto, paralelas una y otra, que la vayan combinando. Igualmente me refiero al Ministerio de Deporte, tiene que trabajar con la juventud, porque de ahí que salen los delincuentes. Y si no hacemos nada, que los delincuentes que tenemos ahora tienen una edad entre 18 y 22, entonces calculen ustedes cuándo nacieron y en qué tiempo se criaron, va a pasar lo mismo. Tendremos peores delincuentes en 15 o 20 años si no hacemos un plan a largo plazo para poderlo controlar. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve, manténganse en sintonía. Gracias por mantenerse en sintonía, queridos televidentes. Y cada día el tiempo nos está rindiendo menos, caramba. Parece que los temas se nos están ampliando más y más. Y el nivel de análisis es cada día más profundo y no nos da el tiempo por esa razón. La verdad es que la política sigue acaparando todo nuestro interés. Nosotros estamos muy pendientes de lo que vive aconteciendo en esta campaña diferente. Una campaña corta, va a ser más económica para el país. Y todavía estamos hablando de la renuncia de Francisco Javier, de jefe de campaña de Abel Martínez, el candidato del PLD. Y vemos cómo Abel designó ya su propia persona como jefe de campaña. Yo quisiera ver cómo eso va a funcionar. Eso es bien difícil, eso es muy complicado. Cuando un candidato habla, ya no hay más nada que hablar. Si él dijo sí y no pudo cumplir, va a perder algún apoyo. Y si dice no, también lo va a perder. Yo nunca he visto eso, un candidato dirigiendo campaña. Pero en esta etapa, lo que menos deben hacer los partidos es cometer errores. Porque los errores pueden salir caros. Y recuperar el tiempo puede salir mucho más caro. Y no podemos estar de cínicos, no podemos estar de mentirosos, señores. La verdad siempre se sabe. Cuando hay problema en una casa, hay problema en una casa. Y que el expresidente Danilo diga que todo está bien en el PLD, creo que eso no es verdad.
todo no está bien en el PLD. Se nota lo que está sucediendo, tratar de disimular, eso no está correcto. Tenemos problemas, lo estamos arreglando, pero parece que las cosas no le están saliendo bien al PLD. Y vemos como Leonel Fernández, cuando sale un problema, él sale por otro sitio corriendo a buscar votos. En Puerto Rico, la Fuerza del Pueblo está agrupando a la gente para llegar a sus 2 millones. Yo quisiera ver cuando vayan a la Junta con todos esos carritos, 2 millones de gente inscrita, como lo hemos visto en el pasado, a ver dónde que va a estar la gente para saber qué va a suceder. Y el presidente Luis Abinader continúa arriba en las encuestas. Entonces, no cometan errores. Esta es una campaña corta, le va a salir económica al país y a los bolsillos de cada uno de ustedes. Señores, mañana continuamos con otros temas de sumo interés. Discúlpenos que ya hoy se nos agotó el tiempo y tenemos que retirarnos. Muy buenas noches, le agradecemos infinitamente su sintonía y síganos mañana que tenemos una actividad diferente. Tenemos un invitado como coproductor que va a hacer el programa en conjunto con nosotros y habrá una dinámica diferente. Buenas noches, que descansen. Gracias por su sintonía.